El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, llenos de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
En más de una ocasión, cuando he hablado con alguna persona sobre lo que Dios nos pide para poder seguirle y servirle, he escuchado esta frase: Padre, es que Dios pide mucho. Y realmente no es que Dios pida mucho, Dios pide todo. Y lo pide porque Él se entrega totalmente por nosotros. Es decir, Él es bien justo, Él se entrega para después entonces hacernos una invitación: entrégame también tu corazón, como yo te he entregado el mío. Hago ese comentario porque fíjense ustedes, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto pasando una gran necesidad, sobre todo porque allí eran esclavos, no eran libres, eran sometidos. Y si algo a nosotros nos molesta es sentirnos que somos coaccionados, que no tenemos libertad de expresarnos ni de actuar. Podríamos decir que la esclavitud es humillante. Y ellos estaban siendo humillados constantemente por el faraón. Pero Dios escucha el clamor de ese pueblo. Y es por eso que demuestra su amor y su poder y los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva a una tierra prometida. Y durante ese caminar los instruye y les enseña un mandamiento de gran importancia: fidelidad. Tenemos que ser fieles a Dios si queremos vivir unidos a Él. La fidelidad, queridos hermanos y hermanas, comienza de nuestra parte hacia Dios. No es solamente una cuestión de matrimonio o de amistad o de familia. Comienza con nuestro deseo de ser fieles a Dios, sin preocuparnos, porque Dios siempre nos será fiel. Fíjense ustedes, mientras hablo de esto, me recuerdo de unas palabras que me decía precisamente un sacerdote que me orientaba en el discernimiento vocacional, cuando yo estaba en estos meses previos a ingresar al seminario. Y él me decía: Óscar, es muy sencillo, preocúpate tú por ser fiel a Dios. Tú tienes la plena seguridad de que Dios siempre te será fiel. Vemos entonces que el pueblo de Israel se desespera en un momento en el cual no cuentan con la presencia física de Moisés. Él estaba en el monte hablando con Dios. Y ellos piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Por lo tanto, llegan a la conclusión que es necesario fabricarse un Dios, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si Dios tuviera algún tipo de principio a causa nuestra. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. Pero vemos entonces que ellos deciden hacerse un becerro de metal, juntan todo lo que tienen y llegan hasta el punto de decir: este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Y le dan entonces el culto que solo merece Dios a ese becerro de metal. Esto es idolatría. Dar el culto a la imagen pensando que esa imagen en sí es Dios, tiene el poder de Dios. Esto, por supuesto, molesta a Dios, entristece a Dios. Y Él decide en un primer principio acabar con el pueblo. De hecho, se lo manifiesta a Moisés. Pero éste decide interceder en favor del pueblo ante Dios para calmar así la molestia de Dios, y lo alcanza. Moisés es un hermano que se preocupa por el bienestar de todos. Él no era el idólatra, él no era el infiel, pero ama a sus hermanos y por eso se preocupa por su bienestar. Yo me preguntaba cuando meditaba un poco esta lectura y preparaba esta homilía: ¿cuántos becerros de metal me he fabricado yo en mi vida? Porque para nadie es un secreto que cuando estamos en momentos
de turbulencia en nuestra vida, momentos en los cuales no vemos claro el futuro, momentos de prueba, de dolor. La desesperación muchas veces nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Nos fabricamos allí nuestros becerros de metal porque queremos sentir seguridad en algo y a Dios lo vemos distante o incluso ausente. Sería bueno que nos preguntáramos cuántos y cuáles han sido esos becerros que nosotros nos hemos hecho y los hemos colocado en el lugar de Dios en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo que puede ayudarnos a traer luz a esto que estoy diciendo. Hermanos, hermanas, levanten las manos las personas que están casadas, no tengan miedo, por favor. Dios les perdone. No, Dios les bendiga. Si ustedes están casados, yo asumo que es porque ustedes reflexionaron, meditaron, se tomaron el tiempo para discernir que esa era su vocación. Porque el matrimonio es un llamado de Dios, una vocación. No es solamente el deseo de un hombre o una mujer de tener a alguien con el cual pasar algunos años o el resto de mi vida. El matrimonio es un llamado de Dios, una vocación. Tristemente, hay personas que no sintiendo ese llamado, pero dejándose llevar por la presión de los familiares o de las amistades, terminan dando el paso al matrimonio y entonces no solamente son infelices ellos, sino que hacen infeliz a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya no aguantaban a las personas que le decían: se te está yendo el tren, cásate, cásate, cásate. Estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo que pase todo el tiempo, pero en más de una ocasión yo me he reunido con personas en mi oficina que me han dicho: padre, en realidad yo no amaba a esa persona. Las circunstancias me llevaron a terminar con él, con ella, hacer una vida juntos, pero realmente yo sabía desde el inicio que esta no era la persona que Dios quería para mí. O incluso en alguna ocasión alguien me ha dicho: padre, yo no sé si realmente esta es mi vocación. Esa es una forma de construirse un becerro de oro, un becerro de metal. Y podría darles muchos más detalles y ejemplos, no tengo el tiempo para hacerlo. Pero ojalá que ustedes, al llegar a sus casas estas noches, pudieran pensar un poco en cómo, porque seguramente lo hemos hecho, hemos fallado al Señor y hemos caído también en la idolatría. Los bienes materiales, el dinero, una vida llena de éxito, alejados de Dios, sacrificando a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, y el lugar de Dios tiene que ser siempre el primero. La segunda lectura nos presenta a San Pablo, que, fíjense ustedes, se reconoce como misionero, como evangelizador, como apóstol, porque Dios lo ha llamado a cumplir con esta misión. Pero también San Pablo dice: soy un pecador, porque yo perseguí a los cristianos. Pero fíjense, lo hermoso de San Pablo es que a pesar de su pecado, de su vida equivocada, no dice: no, Señor, no te fijes en mí porque yo no soy digno. No, San Pablo acepta el reto, y es por eso que hoy sabemos quién es él, porque fue un hombre capaz de confiar en Dios y en tener un deseo profundo de entregar su vida por él, que lo llevó pues a la decapitación. Y yo creo, queridos hermanos y hermanas, como siempre lo digo, que cada uno de nosotros tiene luces y sombras, tiene virtudes y defectos, y no podemos dejar que el enemigo muchas veces nos haga ver solo nuestro pecado y nos impida ver lo que Dios quiere hacer de nosotros. Dios no te llama porque eres santo, sino porque quiere
por medio de su gracia, hacerte un santo. La santidad es un llamado serio que Dios nos hace. El santo no es solamente la estatua a la cual yo le prendo una vela de vez en cuando o le pido un milagro. El santo es aquella persona que fue capaz de ser amigo de Dios, amiga de Dios, de creer en Él y de esa manera esforzarse por agradar a Dios en todo. Eso es la figura de un santo. Y fíjense, la semana pasada celebrábamos la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, una santa de nuestros tiempos, podríamos decir. Tal vez aquellos que tienen menos de 19 años no la conocen muy bien, al menos, por supuesto, ella murió hace 19 años, si no me equivoco, 19, 20. Pero los que tenemos un poco más de edad podremos recordar de una manera viva todas las obras que esa mujer hizo, solo porque amaba a Dios y el amor a Dios le llevó a amar a los demás. Y por último, para terminar esta homilía, tenemos 32 versículos del capítulo 15 de San Lucas que nos hablan, en resumen, de la misericordia. Estamos en el año de la misericordia, en el año en el cual podemos ganar indulgencia plenaria. Dios quiere demostrar que su amor por nosotros no tiene límites. Y fíjense ustedes, hay 3 parábolas que Jesús presenta: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y luego la del hijo pródigo. Yo quisiera muy brevemente enfocarme en la última, la del hijo pródigo, pero en esta ocasión no voy a hablar prácticamente nada del hijo pródigo, voy a hablar del Padre misericordioso. Porque yo creo que esta figura del Padre muchas veces la dejamos a un lado y nos enfocamos en el Hijo y perdemos tanto que podríamos aprender de la forma como el Padre actúa. Brevemente, el Padre recibe un insulto por parte de su Hijo que le pide la herencia cuando ese todavía está vivo. El dolor del Padre debe ser grande porque el Hijo le está diciendo en pocas palabras: estás muerto para mí. Sin embargo, el Padre, en un gesto de humildad, le da lo que el Hijo cree que le pertenece y lo deja ir. Fíjense ustedes, lo deja ir. En ocasiones hay padres que, por un amor equivocado, no permiten que los hijos tomen decisiones que eventualmente, a pesar de ser equivocadas, le van a hacer madurar. Y vemos entonces a algunos padres que pues malcrían a los hijos. Es una frase que se puede utilizar: malcriar a los hijos. ¿Por qué? Porque todos los errores que los hijos hacen, los padres se los corrigen, pero no les enseñan a hacerse responsable de sus errores. Y ahí es donde está el problema. El padre tiene que ayudar al hijo, sí, pero tiene también que hacer que el hijo tome conciencia de que tiene que ser responsable. Este padre seguramente sabía lo que el hijo iba a sufrir, pero en su dolor lo dejó ir, porque en algunas ocasiones son los golpes los que nos hacen aprender las cosas. Son los golpes. Y no es que el padre se alegraba porque el hijo iba a sufrir, claro que no. Pero él sabía que tal vez era la forma como ese hijo iba a terminar aprendiendo su lección. Pero algo bien interesante, cuando el hijo se dispone a regresar, es el padre el que sale a abrazar a su hijo, corre a su encuentro. Eso nos demuestra 2 cosas: que el padre siempre estuvo allí en la puerta, orando por su hijo. Y fíjense, cuando los padres dicen sobre los problemas que pasan con sus hijos en ocasiones, yo siempre les recuerdo el ejemplo de Santa Mónica, la mamá de San Agustín, porque fue una mujer que oró mucho por la conversión de su hijo. Y muchas veces es cierto, los padres tienen que esperar meses y años para que los hijos realmente recapaciten. Pero esos meses y años tienen que ser vividos en oración, no solamente en frustración. Es la oración la que hace la diferencia.
Un padre puede sufrir mucho porque su hijo está equivocado en la vida, pero si el padre no ora, está perdiendo el tiempo. El padre y la madre tienen que orar por su hijo, por su hija. Ese padre oraba seguramente y esperaba a su hijo, sale a su encuentro no solamente porque quiere demostrarle su amor y su misericordia, sino porque en ese tiempo la ofensa que el hijo le había causado era tan grave que merecía la muerte. ¿Y quiénes iban a matar al hijo? Los sirvientes del padre. Es por eso que cuando el padre sale a abrazarlo, no solamente es para decirle te perdono, es porque quiere salvarlo de la muerte. Y esto es lo que Dios hace cada vez que nosotros volvemos a Él, en especial en el confesionario, y pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos la absolución. Con la absolución Dios nos está abrazando y nos está liberando de una muerte espiritual. Por último, ante la actitud del hijo mayor que se molesta porque la misericordia del padre lo afecta a él, y fíjense ustedes, eso es interesante porque el hijo se molesta porque la misericordia del padre lo afecta. ¿En qué aspecto lo afecta? Pues bueno, ya la herencia había sido dividida, presumimos a la mitad. Aquel fue y se gastó la plata. Viene, el padre lo recibe, ¿y qué sucede? En consecuencia, que la herencia que le tocaba al mayor tenía que volver a ser dividida. Entonces ya no le iba a tocar un 50%, sino un 25%. Entre comillas, la misericordia del Padre estaba afectándolo a él, así lo veía él. Y muchos de nosotros pensamos de la misma manera. Pero el Padre no cae en el juego del hijo mayor y busca la manera de hacerle entender que su amor es igual para los dos. Y fíjense, el hijo dice, este hijo tuyo, como queriéndose desligar de su hermano. Pero cuando el padre responde, dice, tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre vuelve a unir a esos hermanos por la forma como le expresa su amor a los dos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos dé la gracia de recapacitar como el hijo pródigo lo hizo. Porque nadie lo puede hacer por nosotros, lo podemos hacer solamente nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de recapacitar, de volver a Él, de pedir perdón, de regocijarnos en su misericordia, pero de manera especial de trabajar por la construcción de su reino. Y con nuestro testimonio poder ayudar a que muchas personas aprendan a conocer, amar y a servir a Cristo. Así sea.